Hola mi gente, es un gusto saludarles nuevamente y compartir con ustedes el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si el grano de semilla no muere, no da frutos. ¿Sí? El ejemplo más grande que Jesucristo nos dio de esta frase con la que Él motivaba a los discípulos y a todos los que le rodeaban a cambiar fue su propia muerte, ¿sí? Porque el dar su vida, el dar su vida abrió una gran puerta para miles de millones de personas, ¿sí? Y eso fue hace más de 2016 años y todavía hoy sigue dando frutos. Imagínense todo lo que hubiese dejado de pasar si ese grano que en ese momento era Jesucristo se hubiese negado a morir, ¿sí? Si Él fuese dicho: no, yo llego hasta aquí, yo llego hasta la oración en el huerto de Getsemaní y no, hasta aquí aguanto yo, o que fuese aguantado hasta la flagelación, no, ya yo no aguanto más, no. Es tanto el amor que Jesús siente por cada uno de nosotros que lo que hizo en ese momento lo volvería a hacer cuantas veces sea necesario para que nosotros podamos estar en el lugar donde dice aquí, donde dice: el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Cuando Jesús murió, nos dio una oportunidad a todos nosotros de poder estar en donde Él está en este momento, de poder llegar a ese lugar. ¿Qué tenemos que morir nosotros? Sin duda que algunas personas es literal dar su vida por poder estar en este lugar, en esos lugares donde hay persecuciones hacia los cristianos, donde los están matando. Tienen que dar su propia vida, tienen que entregar esta vida de este mundo para poder llegar a ese lugar celestial donde nos está esperando Jesucristo. Y sin duda, así como cuando algunos de los discípulos morían, ya veían el cielo y era una muerte dolorosa, pero con muchísima esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque ya en ellos se cumplían todas esas promesas. La invitación de Cristo a nosotros, a los que estamos aquí en este lado, donde gracias a Dios no hay fanatismo y no hay persecución a los cristianos, es morir a muchas de las cosas del mundo, a las que nos hacen más daño, empezando primero por las que nos hacen más daño y las que nos alejan de Dios. Cada quien tiene que identificar cuáles son esas cosas, cada quien tiene que identificar eso que se nos hace tan fácil hacer, pero que tanto le desagrada a Dios. Sí, por ejemplo, si yo fuera la persona más chismosa y entrometida de toda mi comunidad, lo primero que tengo que hacer es empezar a dejar de ser chismoso y entrometido. Sí, empezar a ser más prudente con las cosas que digo y empezar a tapar mis oídos de las cosas que escucho. Porque claro, si yo soy el más chismoso, todo el mundo va a llegar a mí con los chismes. Entonces es comenzar a detener todas esas cosas. Eso es morir y eso es dar fruto. Es una gran comparación lo del grano, porque uno siembra un grano de trigo y nace nace la mata y nace el fruto. ¿Y cuántos granos salen de cada maíz? Imagínense que uno sembrara un grano de trigo y cosechara un grano de trigo. Entonces, ¿cuántos granos fuera
nada, fuera nada, porque uno por uno es nada, pero siembras uno, muere y da miles, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Si decidimos morir a muchas cosas que nos alejan de Dios, vamos a dar miles de miles de miles de frutos. Aquí dice, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se ama a sí mismo es una persona egoísta. El egoísmo no viene de Dios. Imagínense que Dios fuese sido egoísta, muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos no las tuviésemos, y muchas de las oportunidades que hemos tenido en nuestra vida no fuesen llegado. Si Dios fuera egoísta, no fuese misericordioso, ¿sí? Y a Dios nadie le gana en misericordia. Aunque usted se estudie la vida de los santos más santos, incluso de los que se dedicaron al servicio de verdad por los más necesitados, y esas obras sin duda tienen elementos muy compasivos que tocan nuestros corazones, y que sin duda historias muy hermosas de cosas que realizaron estos santos, ninguno de ellos le podría ganar a Dios en misericordia, en compasión y en generosidad. Entonces, el egoísmo no es de Dios. Por eso es que nos invita a renunciar a nosotros mismos, a desprendernos de nosotros mismos y empezar a ver por los ojos de los demás. Es difícil en el tiempo que estamos viviendo en nuestro país ser desprendido de las cosas, porque hay que preocuparse, sí, bueno, o preocuparse no, hay que ocuparse de las necesidades que tenemos, y ya no es tan fácil ayudar a los demás, pero hay que hacerlo, aunque sea difícil, hay que hacerlo, incluso más que nunca, porque ahorita que es tan difícil a veces mantenerse uno mismo, más que nunca tenemos que ir a ayudar a los más necesitados. Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa, que no pueda regalar un abrazo o que pueda regalar unas palabras de aliento, incluso un evangelio. Hay personas que simplemente están necesitando de un evangelio y una reflexión que les cambie la vida. Entonces nadie es tan pobre como para no dar esas cosas tan simples. Es importante que sueñes con dar frutos, ¿sí? Es importante que sueñes con dar frutos en nombre de Dios, y que camines, así como dice Jesucristo, el que me quiera seguir, sígame. Pero Él marcó muchas pautas en eso de seguirlo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, yo soy el camino, pero Él dijo cómo había que caminar por ese camino. Incluso uno de los mensajes más hermosos del servicio que Jesucristo nos dio es el lavatorio de pies. El Rey Jesucristo lavándole los pies sucios a 12 discípulos, incluso le lavó los pies al que iba a entregarlo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Él lo hizo para que nosotros hiciéramos eso por los demás. Así que, si queremos imitar a Cristo, hay que servir a todos los que podamos, servir con alegría, como lo dice Pablo, y dar y siempre dar, como decía la Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que nos duela. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Amén.